¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa ideado y pensado para ti, mujer que eres fiel, pero sobre todo que te gusta echar para adelante. Esta es una nueva temporada, se llama Emprendedoras Tocando el Cielo. La pastora Lidia Zapico y nuestras invitadas de hoy te damos la bienvenida. Y tenemos un tema maravilloso, Tatiana, ¿verdad? Sí, pastora, hoy vamos a hablar acerca del tema de la soledad. ¿Cuántas personas se sienten solos aunque estén rodeados de muchas personas? ¿Cuántas personas han sentido este vacío en su corazón porque han tenido la pérdida o la ausencia de un ser querido? Hoy vamos a estar hablando de este tema que nos han pedido tanto nuestras amigas por los email. Les recuerdo la dirección de correo electrónico emprendedoras@jesusvivehoy.com. Pastora, ¿qué texto nos puede acompañar este día? Tenemos un texto en Eclesiastés 4:10 que dice así: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Sí, pastora, el tema de la soledad. Queremos que tú entiendas lo dañino y perjudicial que puede ser para la vida de una persona el sentirse solo, el creerse solo. Por eso hoy nos acompaña Adriana Midey, la panelista de Emprendedoras, que nos va a estar un poco ampliando un poco pues acerca de este tema. Adriana, ¿es algo muy común en nuestra sociedad la soledad? Sí, definitivamente hay multitud de personas que son solas, que no necesariamente la soledad, especifiquemos algo, es una persona que está carente de personas. Puede haber una persona que está rodeada de toda una familia, de un montón de personas, de un montón de gente, pero se puede sentir sola. Ahora también hay personas que están solas sin otras personas y no se sienten solas. Como tú misma dijiste, la soledad es un mal que se está extendiendo rápidamente en nuestra sociedad y está causando mucho daño a los individuos. ¿Hay diferentes tipos de soledad, Adriana? Sí, los psicólogos consideran que hay dos tipos de soledad. El primero es la persona que carece de alguien muy cercano. Todos nosotros los seres humanos necesitamos una persona en quien confiar, que yo le pueda contar mis secretos, me siento así, pienso así, me pasó esto otro, y que esa persona nos pueda dar como un consejo. Esa es la primera soledad, una persona bien cercana a nosotros, que esa persona carezca de esa persona. Ahora, el segundo tipo de soledad es la soledad social, sí. Cuando la persona no está vinculada a ningún grupo. Cuando la persona no pertenece a una iglesia, cuando la persona no está con un grupo determinado, un club o cualquier cosa que sea relacionado con cosas sociales, de hacer programas y cosas. Entonces son dos tipos de soledad, la soledad individual y la soledad social. Como tú decías, el tema de la soledad es muy amplio. Tenemos, por ejemplo, personas que están rodeados de personas o viven solas y no se sienten solas. Tenemos el ejemplo de nuestro amado Jesús. Jesús a veces estaba rodeado de muchas personas, pero no todos lo entendían y lo querían. Pero Él nunca estuvo solo porque Él mantenía una comunión íntima con el Padre. Y de eso luego vamos a seguir hablando. Entonces sería interesante que nos siguieras hablando. Sí, eso es precioso lo que usted acaba de decir, porque Dios es el único que puede llenar los vacíos del ser humano. A veces tratamos de llenar vacíos, el vacío que le corresponde llenar o ser llenado por Dios, tratamos de llenarlo con amigos, tratamos de llenarlo con vicios, tratamos de llenarlo con una pareja. Exacto. Tratamos de la pareja que sea la que llene, y ese espacio solamente lo va a llenar Dios. Entonces, sí. El problema es cuando no hay una verdadera comunión con Dios. Por eso este vacío, yo creo que se forma tan profundo porque es un vacío del alma.
Es un vacío del hueco de adentro de nuestra alma. Necesita ser llenada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como espíritu. Y dentro de ese espíritu, Él quiso siempre tener comunión con nosotros. Entonces, podemos tener miles de personas al lado de nosotros, pero a veces sentirnos solos. Sin embargo, Jesús tuvo un tiempo no de soledad, sino de apartarse para Dios. Y luego hablaremos de esto porque es bien importante. Sí, es importante. Es una soledad permitida por Dios para poder acercarnos más a Él. Es que hay momentos en que estamos, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Tú estás solo, puede ser un tiempo constructivo para ti, puede ser un tiempo de ayuno especial, puede ser un tiempo de lectura, puede ser un tiempo de estudio, un tiempo donde puedas encontrarte contigo mismo y tener comunión con Dios, y es constructivo. Y otra cosa es sentirse solo, que aunque estés en medio de muchas personas, te sientes solo y vacío. Era importante, ¿verdad?, que pudiéramos... Adriana, ¿es normal sentirse solo cuando se pierde un ser querido? Claro que sí, es normal. Va a ser un vacío. Acuérdese que esa persona que se muere puede ser un esposo, un hijo, una hermana, un hermano, va a dejar un vacío. Entonces, uno se va a sentir solo. Y yo les doy el ejemplo de cuando mi hermana murió. Éramos 2 hermanos y ella mi única hermana, 2 mujeres. Y yo quería a mi hermana mucho, mucho. Una hermana, yo la admiraba, era la mayor y yo la menor, y aunque había diferencia de edades, pero era mi hermana querida. Ella murió de cáncer y quedó el vacío en el alma. Quedó el vacío que ella específicamente dejó. En ese tiempo yo lloré, me puse muy triste, acongojada, pasaron los días, me sentía igual. Había momentos en que como que se me olvidaba que ella había muerto y sentía ese deseo de hablarle y sentía una punzada en mi corazón cuando recordaba que yo nunca más iba a contar con esa persona. Nunca más iba a poder oír su voz, nunca más iba a poder hablarle. Entonces es necesario en ese tiempo, la lágrima, el llanto va a ser una parte de la liberación para esa persona. Las lágrimas que yo derramé, lo que yo lloré, eso servía para que ese dolor saliera de mi corazón. En un momento determinado va a llegar Dios y va a tratar de consolarme. Entonces eso es un punto muy importante, que nosotros nos dejemos consolar del Espíritu Santo y dejemos que Él llene el vacío. Porque hay personas que se rehúsan a dejarse ser consoladas por el Espíritu Santo porque piensan que si se les murió un hijo y si me olvido de mi hijo, soy una mala madre, si me olvido de mi hermana, soy una mala hermana. Entonces quieren aferrarse a ese dolor y se rehúsan a ser consoladas por el Espíritu Santo. Sí. Eso es muy cierto. Sí. Las pérdidas, verdaderamente, la ausencia de un ser querido, en el caso de que haya fallecido, las pérdidas verdaderamente pues son irreemplazables, pero no deben ser irreparables. Exacto. Es decir, viene Dios y repara, ¿verdad? Ese momento de ausencia. No estás solo, Él está contigo, pero te tienes que dejar ministrar. Hemos visto casos, Adriana, de personas que siguen teniendo en sus casas los objetos de los seres queridos, la ropa, las cenizas. Inclusive, yo les cuento, en mi país había yo la conocí, era una vecina. Ella, al dar a luz, el bebé se le cayó a los enfermeros y el bebé murió instantáneamente. Entonces ella guardó el bebé embalsamado, lo tenía embalsamado en un frasco y lo tenía en su casa, y aunque ella tuvo otros hijos, ella se negó a dejar ir esa pena. Y era una mujer lúgubre, una mujer triste, una mujer sombría, porque se negaba a soltarse de ese hijo. A veces pues las personas pues no entran en ciertas razones
porque quieren aferrarse, como estamos diciendo, de estas cosas que la han herido. Pero hay un momento que tenemos que darnos cuenta que la comunión con nuestro Padre Celestial, la comunión con el Espíritu Santo, cura esas heridas. Y el vacío, el Señor lo reemplaza con su presencia. Y somos llenos del Espíritu Santo, y no solamente llenos, sino que Él satisface las heridas y el dolor o el vacío que nosotros tenemos. Es tan bello el Espíritu Santo. Por eso dice que Él tendrá un espíritu consolador. El Espíritu Santo es consolador y el consuelo viene para tirar la tristeza, quitar el dolor. Entonces, qué triste es cuando la persona quiere seguir alimentando ese dolor. ¿No habrá algo también, algo bien fuerte ahí en esa persona? Sí, claro que sí. Como le digo, exacto, es que si una cosa no es tratada a tiempo, si una cosa no es curada a tiempo, si se le da plazo y se alarga, entonces lo que pasa es que eso va a coger una raíz. Y aparte de la raíz, acuérdese cómo es la raíz de un árbol, que coge raíces para allá, coge raíces para acá, coge raíces para todas partes. Asimismo va a producir depresión, va a producir tristeza, va a producir agobio, va a producir un poco de cosas. Entonces Sí. es bien triste. Sí, yo me puse en la tarea de investigar los sinónimos de la palabra soledad, Adriana y Pastora. Sí. Abandono, espíritu de aislamiento, alejamiento de un lugar, melancolía, que es la tristeza profunda, sosegada y permanente, pena, pesar. Sinónimo de la palabra soledad. Esto es lo que tiene una persona cuando se siente sola y no quiere salir de ese estado. Es una ligadura con otra. No solamente estamos hablando de una cosa, estamos hablando de un conjunto de varias emociones negativas que van ligando el alma y pueden destruir una persona. Y no solamente va a destruir una persona, sino que también va a destruir otras personas, Claro que que va a sí. contaminar a los demás de esa amargura. sí. Pues tenemos ya, los emails empezaron a llegar a nuestra mesa de trabajo. Les recordamos emprendedoras@jesusvivehoy.com. Después de comerciales, vamos a leer las cartas de las personas que nos han escrito y que quieren saber más acerca de la soledad. Ya regresamos. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Estamos de regreso en Emprendedoras Tocando el Cielo, pero con el tema la soledad. Y quisiera compartir estos textos, al menos dos, bien maravillosos a todas las personas que están siguiendo con nosotros esta sintonía. Dice el Señor en Jeremías 1:5, antes que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. También dice Romanos 8:38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Definitivamente estamos hablando de la soledad, y yo creo que la soledad del alma es lo peor. La soledad del alma es cuando la persona se siente
sola en medio de un mundo que pueden caminar al lado de ella miles de personas. Porque el alma necesita la comunión con Dios. Y este texto en Romanos dice que cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, no nos podemos sentir tristes, ni solos, ni abandonados, porque tenemos los ángeles, tenemos el poder de Dios, tenemos su amor, tenemos a todo aquello que nos rodea, que es su presencia, es su gracia. Pero de todas formas queremos seguir tratando este tema para personas que todavía tienen dudas. Y quisiéramos entonces compartir un email que nos ha entrado y Tatiana nos lo va a leer. Sí, pastora, vamos a leer el email que nos escribió una televidente a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Ella nos está escribiendo desde Argentina. Su nombre es Liz. Dice: hola emprendedoras. Gracias por tan bello programa, sobre todo que edifica vidas, nos orientan y nos levantan. Tengo una consulta que hacerles. Soy una persona mayor de 73 años, mi esposo, quien era militar, murió en combate hace algunos años. Mis hijos ya crecieron y formaron su propio hogar. Hoy yo vivo sola, les cuento que la soledad me ha afectado tanto que me he vuelto insegura y temerosa de hablar aún para preguntarle a alguien en la calle. Yo era muy sociable, a veces me deprimo de sentirme tan sola y no tener con quién hablar. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué le podemos aconsejar a Liz, Adrianita? Claro, Liz, no importa la edad que tienes. Tú dices, tengo 73 años, la gente piensa que a esa edad ya se tiene que estar alistando, pero no. Quiero decirte primero que todo que Dios tiene un plan con tu vida. No importa si tienes 73 años, 80 años, personas mayores, Dios tiene un propósito con tu vida. Lo que tienes que hacer, número uno, es abrirle paso a Dios en tu vida. La pastora mencionaba algo muy cierto, que la soledad es porque no se tiene una comunión con Dios. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. El mundo está dejando a Dios a un lado y se está llenando la vida de todo lo demás, pero deja lo más importante a un lado. Por eso la soledad es tan patente en estos días. Entonces, número uno para ti, Liz, es abrirle paso a Dios a tu corazón, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo segundo es que tú rompas ese encierro, que tú digas, bueno, yo ya lo que pasó, pasó, ya el esposo se murió, ya los hijos esto, sal de ese encierro. Y relacionarse con diferentes personas. Exacto. Si no visitas una iglesia, empieza a visitar una iglesia donde prediquen del Padre, de la salvación a través de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Dile al pastor, pastor, ¿en qué puedo trabajar? Hay tanto por hacer en una iglesia, tanta gente que necesita de las cosas lindas. Exacto, una obra social, visitar los ancianos, ayudar a los niños, visitar los enfermos, cosas lindas en las que tú ir a los hospitales, tú te puedes envolver en cosas preciosas. También otra cosa que yo sugiero, hay unos centros para gente mayor. En esos centros muchas veces te ofrecen transporte gratuito que te llevan y te traen. Ahí enseñan idiomas, puedes coger inglés, puedes coger otros idiomas. También enseñan manualidades, pueden aprender a hacer jarrones, a pintar. Y generalmente esas personas solas pueden decir, ya mi hijo tiene su hogar, ya está formado. También forma parte de la vida de tus hijos. Llámalos, dile, voy a estar con ustedes, en qué se les ofrece, vincúlate con tu familia. Y también, bueno, si no tiene familia, como decía ella, puede también relacionarse con una amiga de la misma edad. No necesariamente que si no es familiar, puede hacer amigas en esa edad y poder. Yo creo que la iglesia es un lugar bien importante, en el cual ella puede relacionarse y ella puede estar en los cultos de oración, en los cultos de visitación. Y lo importante, como dijo Adrianita, romper esa rutina. Y quisiéramos, si estuviéramos en Argentina, la incorporaríamos, la traeríamos con nosotros. Claro. Sí, es muy importante eso, porque lo que pasa, yo les cuento, es que tendemos a traer las cadenas arrastrando por vida. Hay un momento en que digas, bueno, ya llegué a determinada edad, es tiempo de ¡pum!
tirar todo eso que he cargado por tantos años, ese peso que ya te tiene así toda inclinada, y decir, voy a empezar a vivir una nueva vida. Entonces podemos decir que no hay edad para sentirse solo. No, eso es otra cosa Eso muy es importante. No hay una edad específica, no podemos decir, ¿será que solo los ancianos se sienten solos? No. Los No. jóvenes adolescentes muchas veces se sienten solos, se aíslan porque tienen unas deficientes, esa área es deficiente en ellos y pueden cometer muchas cosas graves. Sí, y también los niños. Hay una etapa específica como un hueco que es la adolescencia, ¿verdad? Sí, Oh, la sí. preadolescencia. Eso es muy fuerte. Sí. Mucha gente cuando en consejerías, cuando se le ha dicho, ¿cuándo te has sentido solo? Ellos dicen cuando era joven. Porque es una etapa de cambios. Sí, una etapa de cambios que no lo van a entender, los papás no lo van a comprender. Él mismo a veces no se comprende, porque está pasando cambio de hormonas y todo. También está la niñez, Sí. que los niños también pueden sentirse solos. Que la mamá, estamos en una sociedad en que la mamá ahora tiene que salir a trabajar. No como antes que la mamá trabajaba, el papá era el que trabajaba, la mamá se quedaba en la casa cuidando a los niños. ¿Y qué Ahora- pasaba cuando tú eras sola? Oh, sí, pues a mí justamente me pasó eso. Cuando yo era una niña pequeña, mi mamá le gustaba tener muchas amigas y ella salía. Y Era muy coqueta entonces. sí, mi mami, sí, a ella le fascinaba tener muchas amistades y nosotros tenemos una casa grande y yo generalmente me quedaba muchas veces solita en la casa. Solita, entonces, y mis hermanos eran mayores. Yo me desarrollé ahí de niña casi con mis muñecas nomás y con los animales, por eso me apegué a los perritos, a los gaticos. Entonces me crié como una niña solitaria, por eso les puedo decir que los niños, usted chequee si su niño de pronto se ha sentido solo, si siente ¿Y soledad. qué pasó cuando recibiste a Cristo? Eso fue un cambio total y radical porque él empezó a llenar todos los vacíos de mi alma, empezó a romper cosas en mi vida, patrones, mentalidades, y empecé también a cambiar la forma en que yo me veía, porque yo pensaba que era por mí, que porque no era muy bonita, o por X o Y, pero todo me culpaba yo a mí misma. Entonces cuando Jesús vino a mi vida, Él empezó a hacer un vuelco total, un cambio, me hizo ver la importancia que yo tengo, el llamado que yo tengo para ayudar a otras personas. Todos tenemos un llamado, todos tenemos unas características, unos dones que Dios nos los puso a nosotros para poder darle a los demás. Y si eso no sucede, entonces la persona está como ahí encerrada en una tristeza, en una amargura. Definitivamente queremos explicar algo bien importante para antes de cerrar este programa. Jesucristo tuvo una relación bien unida a su Padre Celestial. Todas las mañanas y aún las noches enteras Él hablaba con Él. Él se comunicaba y Él no se sentía nunca solo. Las veces que quisieron traicionarlo, lo rechazaban o lo quisieron tratar de matar, el poder de Dios siempre hacía que Él saliera victorioso. Pero hubo un momento específico en su vida que sí el Padre lo abandonó. Y usted puede decir, ¿cómo es así? ¿Cómo es eso? Usted se puede imaginar haber rechazado los hombres, haber recibido rechazo a los hombres, de sus mejores amigos, de sus discípulos, los dejaron solo y abandonado. En un momento cuando Él estaba en agonía en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nadie piensa o nadie puede razonar por qué aún en ese momento, que sí hay una enseñanza bíblica muy profunda, Jesús se sintió solo, no se sintió, quedó literalmente solo. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de rechazo decimos, Jesús fue rechazado para ayudar al rechazado. Y hoy podemos decir, Jesús se quedó solo para ayudar a los que se sienten solos. Pero en ese propósito que Él cargó todos los pecados de la humanidad, el Padre no lo pudo mirar,
el padre no lo pudo escuchar y por unos pocos minutos, por un poco de tiempo, el padre le dio la espalda. Y en ese momento tan glorioso de soledad, Él cargó tus pecados y cargó mis pecados. Él se hizo pecado y Él sintió el dolor de la soledad. Él sintió el dolor del abandono, del rechazo. Él sintió el dolor que una mujer siente cuando un hombre casado la abandona y la deja. O cuando un marido la deja por otra. Él sintió todos esos dolores y sobre todas las cosas. Fíjese que Él comenzó su ministerio con el Padre, el Padre, el Padre y el Espíritu Santo. Y en ese momento dijo, Padre, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que no hay cosa más bonita de saber. A esta señora de 71 años, a ese joven que se siente despreciado y aún estas señoras que se sienten abandonadas, que Jesús nunca te abandonará. Es hermoso eso y saber que Él sufrió todo eso, pero Él superó todas las cosas. Entonces Él fue ejemplo de soledad, pero también es ejemplo de haber superado todas las cosas. Sí, porque de igual Él venció. manera. En Y ese momento tan glorioso, Él venció en la cruz. y hay unos pasos que los voy a decir rápido, de cómo una persona puede salir de la soledad. Primero que todo, tenemos que conocernos a nosotros mismos, o sea, hacernos un diagnóstico. Soy una persona solitaria, me siento sola. Lo segundo, tenemos que sacar fuera la timidez. Que soy tímida, pero de todas maneras voy a hacer eso hasta que la timidez es rota y es vencida. No hay nada que perder, no perdemos nada con que nosotros nos entreguemos otra vez a tener amistades. Y no sentirnos víctimas, pobrecita yo, que nadie me quiere, que pobrecita yo, que tan sola, que pobrecita yo, que me rechacen. Romper con la victimización. Y también aprendamos también a darnos a los demás. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso ese tema, verdaderamente, Adriana. No tienes por qué sentirte solo. Cristo está contigo. Él murió en la cruz para acompañarte a ti, para redimirte de todos tus pecados. Él te ama muchísimo. Gracias por la sintonía. Te esperamos en el próximo programa. Gracias, Adriana. Gracias, pastora. Que el Señor te bendiga.